capítulo 24 de Mateo y su versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Ya que estamos en tiempos peligrosos, hermanos, en tiempos difíciles, ya estamos en tiempos finales, hermanos. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, paso a paso se están cumpliendo las profecías. Faltan algunas todavía que se cumplan, pero estas son profecías exactamente que se están cumpliendo ahorita. ¿Lo tiene? Capítulo 24, versículo 24 de Mateo. ¿Lo tiene? Lo leemos en el poderoso nombre de Jesús y dice la Biblia así: porque se levantarán falsos, ¿qué dice? Cristos, y falsos, ¿qué dice? Profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? ¿A quién? Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los escogidos? Nosotros, la iglesia. Siéntese, hermano. Le voy a explicar tantito de una historia que encuentro en la Biblia. De repente usted se identifica con esa historia. Había un hombre llamado Saúl, era el rey, uno de los primeros, por cierto, fue el primer rey que Dios llamó para que guiara a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero al final Saúl tuvo un gran problema, que se rebeló contra Dios. Y la Biblia dice que Saúl, venía un demonio dentro de él y lo atormentaba. Ojo con eso, hermanos. Venía ese demonio y lo atormentaba. Pero me encanta que dice que cuando llegaba David y empezaba a tocar el arpa, en otras palabras, cuando empezaba la adoración, ¿qué pasaba con el demonio? Se iba. Se terminaba la adoración, ¿qué pasaba con el demonio? Regresaba. Ojalá y aquí no vaya a haber una persona que solamente cuando está la adoración se goza, brinca, salta. Porque yo he estado en iglesias, hermano, que hay iglesias que mientras está la alabanza hasta brincan, saltan, silban como que estuvieran en el potrero y se hacen un queso y la mitad de otra. El problema es cuando viene la palabra de Dios. Yo creo que el verdadero hijo de Dios, hermano, aprende a regocijarse desde el principio del culto hasta el final del culto. ¿Cierto o no cierto? Por ahí escuché que habían pastores y pastoras, Dios les bendiga, a otras congregaciones. Y si hay amigos en este lugar, bienvenidos a este lugar. Ok, vámonos con esto, pues. Iglesia amada, dentro de la Biblia encontramos tres tipos de profecías. Hay profecías en la Biblia que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que aún no se han cumplido dentro de la Biblia. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaron de un Mesías que iba a venir. Isaías profetizó que iba a nacer de una virgen. Esa profecía se cumplió en el año 0 cuando Cristo nace por medio de la Virgen María. ¿Cierto o no cierto? Profecía que se cumplió. Y hay muchas profecías, como por ejemplo en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: maestro, mira qué hermoso templo, mira qué preciosura. En otras palabras, mira qué chulada de templo. Y Jesús le dijo: no se alegren por eso, porque al final no quedará piedra sobre piedra, sino que todo va a ser derribado. Esa profecía se cumple exactamente en el año 70. El templo fue destruido y esa profecía ya se cumplió. Hay otras profecías que ahorita exactamente se están cumpliendo, muchas de ellas, como por ejemplo ahí mismo en el capítulo 24, versículo 3, porque la historia empieza del 24:3 en adelante, cuando los discípulos le preguntan a Cristo, le dicen: Señor, dinos qué señales van a ver antes de que venga por tu pueblo. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos esperamos la venida de Cristo Jesús? Ahora le voy a hacer una pregunta más: ¿cuántos se quieren ir con Cristo Jesús? Ahora le voy a hacer otra pregunta diferente: ¿cuántos se van a ir con Cristo? Ahí está el clavo. Ahí está el clavo. Porque todos se quieren ir con Cristo, pero no todos se van a ir con Cristo. Por eso les pregunté cuántos se quieren ir y muchos dijeron amén. El problema está cuántos verdaderamente se van a ir con Cristo.
Y ahí fue donde los discípulos le preguntan a Cristo, le dicen: Señor, pero dinos qué señales. Empieza Jesús a narrarle un montón de profecía. El coronavirus es una profecía que se cumplió, ¿cierto o no cierto? ¿Qué dijo Cristo? Habrán pestes, hambres y terremotos, ¿cierto? Por eso me daba tristeza, hermano, para este tiempo del coronavirus, y me dolía mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras Dios estaba cumpliendo su palabra, habían pastores que estaban de rodillas, evangelistas que estaban de rodillas, pidiéndole a Dios que se llevara esa enfermedad, que quitara esa enfermedad. ¿Cómo le van a estar pidiendo a Dios de algo que al final ya se quedó cumplido en la palabra de Dios, hermano? Yo no le puedo pedir a Cristo que no mande terremoto. Al contrario, cuando vienen terremotos, yo glorifico a Cristo, porque sé que su palabra se está cumpliendo y en Él no hay sombra de variación. Significa que lo que profetizó se tiene que cumplir, y si esto no se cumple, entonces yo pensaría que Dios miente, pero Dios no miente, Él es infalible. Y así sucesivamente. Hay muchas profecías dentro de la Biblia, pero esta es una de tantas de las que Cristo profetizó, y le dice a sus discípulos: oiga, porque se levantarán falsos cristos. Si hoy tenemos un montón de falsos cristos, hermano. Tenemos el Cristo de Esquipulas, al Cristo negro, al Cristo no sé de dónde, al Cristo de allá, al Cristo de aquí, el Cristo este, el Cristo el otro, y así sucesivamente. Pero dejemos eso, porque no me quiero enfocar en eso. Lo que me preocupa es que Cristo dijo que también se iban a levantar falsos profetas. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa? Donde Cristo dijo: y harán grandes señales y prodigios, que de tal manera engañarán a la iglesia de Cristo. O sea, aquí es donde a mí me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy en día, por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo: si yo oro por un enfermo y el enfermo no se sana, ¿sabe qué dice la gente? El hermano Rivas es falso, porque oró y el enfermo no se sana. El pastor vino, oró y el enfermo no se sanó. Es que este pastor es falso. Pero de repente viene alguien, hermano, hasta profetizando y hablando lenguas, y ora por este enfermo y el enfermo se sana. ¿Qué dice la gente? Ah, este sí es verdadero, porque vino y sanó a este enfermo. Tenga cuidado, porque que la gente, oiga, venga haciendo milagros y prodigios, eso no es garantía que también van para el reino de los cielos. Cristo lo profetizó y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Cristo le dirá: no los conozco, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hoy hay muchos falsos que se han introducido adentro de las iglesias, y algunos de estos no vienen sanando a los enfermos bajo el poder de Dios, sino que muchos vienen haciendo señales y prodigios, que el Señor los reprenda, bajo influencias de espíritus inmundos o de demonios, o si fuere posible del mismo diablo, que el Señor los reprenda. Pastor, ¿y cómo dice usted eso? En la Biblia yo encuentro un montón de brujos, hermano. Y esos brujos, le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran a hablar con Faraón para que soltara al pueblo de Israel, ¿se acuerda que Dios le dijo a Moisés: la señal es avientas la vara y la vara se convertirá en culebra, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Llegan los muchachos y avientan la vara. Pero ¿qué hizo Faraón? Mandó a llamar a todos los brujos, ¿verdad que sí? Mandó a llamar. Si el diablo, que el Señor lo reprenda, no hiciera milagros, la gente no estaría de rodillas frente a ese demonio del San Simón y de tanta porquería que el diablo tiene en esta tierra, hermano. Pero como ese demonio disfrazado de santo le hace milagro a la gente, por eso hoy tenemos hasta cristianos que van a Samayac, hasta cristianos que solo en el Cerro Quemado se mantienen viendo a qué hora Dios les hace un milagro. Hermano, yo no les vengo a presentar un Cristo del Cerro Quemado, ni un Cristo que esté en Samayac. El Cristo al que yo les sirvo está presente, y no necesito correr de un lado para otro. Si aquí doblo rodillas, aquí está quien me escucha y aquí me responde. Entonces, esto se lo explico porque hay muchos brujos que andan operando por allá y se hacen llamar ministros del Señor y se hacen llamar ministros de Jesucristo. Entonces dice que cuando Moisés y Aarón avientan la vara, se convierte en culebra. Faraón dice que mandó a llamar a los brujos y los brujos avientan sus varas. ¿Y qué pasó? También se convirtió en culebra.
Algunos con cara de brujos se me quedan viendo bien bravos, hermano. No le vayan a echar la culpa al que me invitó. La culpa es suya que está torcido. Entonces dice que cuando estos brujos avientan sus varas, dice que se convierten. Mire, hermano, qué terrible. Que el Señor reprenda al diablo. Se convierten en culebra. Mire, hermano, qué tremendo. Pero ¿qué hizo la vara de Aarón? Dice que se empezó a comer las culebras de los brujos. Eso significa que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Tu Dios y mi Dios es infalible, poderoso. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces es aquí donde la iglesia tiene que despertar. Y no todo aquel que viene profetizando, no todo aquel que viene hablando lengua, no todo aquel que predica viene de parte de Dios. Hoy está de moda, hermanos, que cualquiera es profeta. Por ahí tuvo un su sueño en la noche y se le cumplió. Ya lo titulan como el profeta de la iglesia. No le estoy diciendo que no hay profetas. Hay profetas, hermano. Hay profetas. Hombres y mujeres que van a profetizar, dice, lo dijo Joel en el capítulo 2 de Joel, y lo remató Pedro en el capítulo 2, versículos 16 y 17 del libro de los Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a profetizar y hablar lenguas. Hermanos, ahí se cumplió la profecía, donde también Pedro dijo que en los últimos tiempos, o sea, Pedro señaló los últimos tiempos. En los últimos tiempos, dijo Dios, derramará de su Espíritu sobre toda carne. Hombres y mujeres profetizarán. O sea que sí van a haber profetas de acuerdo al corazón de Dios. Pero si en los tiempos de Elías eran 450 los falsos, y en medio de 450 falsos había uno bueno, quiere decir que hoy de 900 van a haber dos buenos. Pero no solo hay falsos profetas, tenemos falsos predicadores en medio de las congregaciones. Antes de que entremos en lleno, porque ahorita vamos a agarrar, hago cuenta como que voy para allá, para la costa, agarra bajada. Hágame un gran favor, dígale que está a su lado: el que se enoja con la palabra es hijo del diablo. Dígale. Ahora sí, vamos. Yo, hermanos, con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo, les voy a compartir este tema que le he titulado características de un falso profeta y características de un verdadero profeta. Porque necesita usted saber si es falso o verdadero, sí o no. Yo necesito saber, hermano. Yo necesito saber si el que me está profetizando, el que me está predicando, yo necesito saber si es falso o es verdadero. Y los discípulos le preguntaron: Señor, pero ¿cómo podemos saber si es falso o verdadero? Jesucristo le dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahí está la clave, que el fruto es el que revela quién está dentro de esta persona. Número 1. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? ¿Y cómo se caracteriza un verdadero? Número 1. El falso se caracteriza porque nunca te reprende el pecado. El verdadero se caracteriza porque siempre te va a señalar el pecado, le ofrendes o no le ofrendes, le invites a una coquita o no le invites a una coquita. El verdadero lo vas a tener como la piedra en el zapato. Ahí con eso ya te lo dije todo, chulo. Con eso ya te lo dije todo. Ojo con esto, ¿cómo se caracteriza si es un verdadero siervo o un mentiroso? Es porque el mentiroso nunca te va a decir la verdad. El mentiroso nunca te va a señalar tu pecado. El mentiroso lo que va a hacer es motivarte para que sigas pecando. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia. Jeremías, capítulo 23. Y si tiene alguna duda, me espera allá afuera y platicamos.
Jeremías capítulo 23, versículo 14. No me va a estar mandando mensajes ahí en el teléfono. Sea hombre y dígame la cosa en la cara, si quiere decirme algo. Porque hay infelices endemoniados, hermano, que en el teléfono me va a mentar la madre. ¿Por qué no me lo dicen en mi cara? Jeremías capítulo 23, versículo 14. ¿Lo tiene? Mire cómo se caracteriza un falso profeta. Jeremías 23, 14. Dice la Biblia: y en los profetas de Jerusalén, ¿qué dice? ¿He visto qué? Deténgase ahí, mire para acá, mire para acá. ¿Qué significa torpeza, hermanos? Aquí hay gente estudiada, aquí hay gente estudiada. ¿Qué significa la palabra torpe? ¿Ah? ¿Tonto? ¿Qué más? Sonso, es estilo Chapín. ¿Qué más? Penco, bruto, menso. Ahí vamos, ya usted ya me ayudó con eso. Ok, Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Mire qué tremendo, hermano. Cometían adulterio. O sea que están en adulterio los infelices. Cometían adulterio y andaban en mentira. Ahí viene. Fortalecían las manos de quién? De los malos. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Padre bendito. ¿Qué hace el falso entonces? Motivar y fortalecer al pecador para que siga pecando en vez de reprenderle para que se arrepienta. Hay un dicho bien dicho que dice que antes la iglesia, cuando se le reprendía el pecado, cambiaban de las malas actitudes. Hoy dice el dicho que a la iglesia, cuando se le reprende el pecado, se le hace más fácil cambiar de iglesia antes que cambiar su mala vida que tiene delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Que se están levantando muchas congregaciones. Y muchas congregaciones que se están levantando no se están levantando de acuerdo al corazón de Dios, sino que se están levantando de acuerdo al corazón del mismo diablo. Le voy a explicar por qué. Porque en muchas congregaciones se está viviendo esto, que al impío, al pecador, en vez de reprenderle su pecado para que se arrepienta, ¿qué hace el profeta? Le da alas para que siga pecando. En otras palabras dice que le fortalecen las manos al mal. En otras palabras, está en adulterio, pero ¿qué le dice el profeta? Sigue adelante, sierva, sigue adelante. Así en adulterio, no importa, sigue adelante. Si eres una bruja, sigue adelante, doña bruja. Si le robaste al marido a tu vecina, sigue adelante, no hay ningún problema. Pues yo también te digo, sigue adelante, pero con todo y tu compañero vas para el infierno si no te arrepientes, porque al cielo no entra cosa inmunda, al cielo solamente entran los limpios de mano y puros de corazón. Ese es el problema de un falso, que el falso jamás te va a decir tu verdad. Por eso es que dentro de las iglesias tenemos, hermano, yo le he dicho siempre, a la iglesia pueden entrar borrachos, adúlteros, homosexuales, afeminados, brujos, narcotraficantes, que vengan todos, pero al cielo no van a entrar todos. Por eso es que hoy dentro de las iglesias tenemos narcotraficantes, hermano, gente impía metida en las iglesias, narcotraficantes que están construyendo grandes templos en las iglesias, hermano, tenemos brujos dentro de las iglesias, gente sinvergüenza dentro de las iglesias, hermano, tenemos hombres que tienen su Biblia, pero en su carro dejaron su pistola. ¿Por qué? Porque son medio cristianos y medio mundanos. Tenemos gente en las iglesias que dejó a su esposa y hoy vive con su amante, mujer que le quitó el marido a su vecina y es diaconisa de la iglesia. Arrepiéntanse, porque mientras hay vida hay esperanza. Y no se preocupe que solo hoy voy a estar. Es que ese es el problema de un falso. El falso no te va a decir nada. El falso todo el tiempo va a vivir motivándote de que sigas adelante, y aunque él y usted sabe que están mal delante de Dios. Yo se lo digo de esta manera: si usted está en una iglesia donde no le dicen nada, y usted está bien perdido, le digo con todo mi corazón, no están interesados en su alma.
están interesados en sus bienes. Y si tienes un pastor que no se deja vender, aunque le invites al mejor caldo de marisco, al río ese, que esas cosas con el agua, ¿verdad? Aunque lo invites al mejor caldo de marisco, aunque le des el mejor diezmo, la mejor ofrenda, pero si tienes un hombre que no se ha dejado vender y estás pensando salirte de esa congregación, no seas bruto, manito, no te salgas, porque son pocos los pastores, son pocas las pastoras que tienen la valentía de hablarte la verdad de acuerdo a su bendita palabra, porque hoy mucho pastor, mucho líder está interesado en la economía, en los bienes de la gente, mas no en la salvación. Hoy tenemos profetas que están profetizando, pero la mujer que tienen no es su esposa. Diáconos que están en la iglesia y la mujer que tienen no es su esposa. Yo estoy casado, dice el hijo del diablo. Sí, está casado, pero no con la que tiene, con otra. Algunos ya les empezó a salir roncha del diablo, empezaron a rascarse. Es que ese es el problema, hermanos, que un falso no te va a decir la verdad. El falso siempre va a vivir entreteniéndote. Hermano, de veras me gozo cuando veo a aquellos hombres que se paran en los altares, se paran en los lugares y empiezan a hablar de acuerdo a la palabra, hermano. Y cuando te pega la palabra, no te duele. Sientes como que un vapor en tu panza, sientes como que un ungüento te estuvieran echando en la pancita. ¿Sabes por qué? Porque la palabra nunca va a ser dura para aquel que está en la verdad. La palabra va a ser dura para aquel que está en la mentira. La palabra va a ser ofensa para aquel chueco. La palabra va a ser martillo para aquel torcido que está en la iglesia. Y la gente, cuando está en pecado, se le hace más fácil decir: ¿por qué juzgan ustedes? ¿Por qué juzgan ustedes? Si la Biblia dice que no hay que juzgar. Tranquilo, hijo de Satanás, espérese y le voy con la palabra. Es cierto que Cristo dijo: no juzguéis para no ser juzgado. Pero ¿por qué Cristo dijo eso? Porque en el capítulo 5 dice: hipócrita, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si en otras palabras tú estás igual con tu hermano. Lo que está diciendo Cristo es: saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa ese texto? Que para que yo le señale su pecado, yo me tengo que examinar cómo estoy con Dios. Tengo que examinar a mi esposa, tengo que examinar a mis hijos. Si estamos bien, tengo el derecho de reprenderte, tengo la autoridad de decirte la verdad en tu cara. Por eso Cristo dice en Juan 7:24 que no juzguemos conforme a las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Está bueno, ¿a que sí? Seguimos. Émole. ¿Cómo se caracteriza un falso? El falso se caracteriza porque nunca te va a decir la verdad. Siempre te va a hablar mentira. ¿Cómo se caracteriza un falso? Número 2, ¿cómo se caracteriza un falso? El falso se caracteriza porque nunca te reprende el pecado. Siempre te habla de bendición y prosperidad. Vaya conmigo a la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 11. Segundo libro de Crónicas 18, 11. ¿Lo tiene? Ya sabe, si se enoja, ya sabe quién es su papá. Segundo libro de Crónicas 18, 11. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice este versículo. De esta manera profetizaban todos los profetas, pero todos estos profetas no eran verdaderos, hermano, eran falsos. De esta manera profetizaban todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás. ¿Y serás qué? ¿Qué estaban profetizando entonces estos profetas? Prosperidad, bendición. Y serás prosperado porque Jehová
entregará en la mano del rey. Pero leamos el 12 y el 13, porque ahí está la característica de un verdadero profeta, en el 12 y el 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosa buena. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la uno de ellos, que hables bien. 13, mire hermano, qué lindo. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Ay, ay, ay. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Está bien. Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Eso sí, en todo. Porque ¿de qué sirve que estés prosperando en lo económico? Si como Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo si su alma se pierde? En otras palabras, ¿de qué sirve que tengas 4 o 5 casas, Hilux estacionados a la puerta de tu casa, prados y los mejores carros, si vas para el infierno? Porque algunos ahorita no tienen buenas riquezas porque lo han ganado con el sudor de su frente, sino algunos incluso han ganado dinero haciendo negocios ilícitos delante de Dios. Algunos jalando gente para Estados Unidos. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 13 versículo 1 que el que viola las leyes terrenales ya es candidato del infierno. Y pregunto, ¿una persona que está jalando gente para Estados Unidos está violando las leyes terrenales, sí o no? Habían 450 profetas que le profetizaban al rey y le decían: sube contra el Ramón de Gad, porque lo que el profeta quería, dice que iban a ir a una batalla. Y lo que el rey quería era saber si iban o no iban a la batalla. Y dice que mandó a llamar a los 450 profetas, y los 400 empezaron a decirle: dice el Señor que subas, dice el Señor que vayas a la batalla, dice el Señor que vas a ganar la batalla, dice el Señor que vas a ser prosperado. Es que escuche por favor, es cierto, hay un versículo que dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero cheque el artículo que se toma: a sus. No dice a los, sino dice a sus. O sea, porque no todos son profetas de Dios. Hay profetas de Dios y hay profetas que no son de Dios. Entonces aquí dice que los 450 decían: sube, sube, y Dios te da la batalla. Pero como que el rey, no muy convencido, dijo: oye, ¿no tendrás por acá otro profeta por el cual podamos consultar? De repente también profetiza, y dijo el rey: sí, hay uno que se llama Micaías. Y el rey dice: no, ese hombre no lo traigas, porque me cae mal. Yo aborrezco a ese hombre, porque nunca me dice cosa buena, sino siempre me dice cosa mala. Y no era que el rey le profetizaba malo, el profeta le profetizaba malo. Siempre el profeta le profetizaba bueno. El problema es que se cumple lo que dice Isaías 5:20, que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Este profeta siempre le señalaba lo bueno, pero el rey lo tomaba como malo. Así hay gente hoy en día que cuando se le reprende el pecado, para ellos es malo. Pero si usted le dice que siga adelante con todo su pecado encima, la gente dice bueno, y hasta una Coca-Cola invitan a ese mentiroso. Pero viene alguien y le dice que abandonen el pecado, que están torcidos y que les espera el infierno, se levantan diciendo: no, es que estos no tienen amor, estos les hace falta el amor, por eso es que no hablan con amor. Óigame, hermanito lindo, yo le vengo a presentar un Dios que no solamente Dios tiene amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Que se le quede bien claro eso. Pero no solo eso, el Dios al que yo le sirvo no solamente es amor, sino que también es fuego consumidor. Y el Dios de amor que un día hizo a Adán y a Eva, ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Y los 450 profetizaban, y le profetizaban bendición. Pero el hombre de Dios dijo: no, vive Dios, que yo no voy a hablar lo que tú quieras que hable, ni voy a hablar lo que el rey quiere que yo hable. Vive Dios, que lo que él me diga,
eso voy a hablar. Significa que un verdadero profeta no vende la palabra. Ese te va a entregar el mensaje sin quitarle ni ponerle. Ni le va a poner florecitas para que se mire bonito, ni le va a echar dulcecito para que se sienta suave. La palabra es la palabra. Y si es para ti la palabra, no te pongas carotón. Mejor dile: Señor, gracias, porque Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si hoy vino palabra a este lugar, porque Dios te ama. Y es que los profetas nunca estuvieron profetizando bendición y prosperidad. Al contrario, cuando Jesús le rociaron el perfume en los pies, había un avaro ahí que le gustaba el dinero, Judas. Dijo: Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo permites que esa mujer riegue ese perfume si vale mucho dinero? No hubieras permitido eso, mejor hubieras dejado que lo vendamos y se lo damos a los pobres. Jesús dijo: Judas, tranquilo, porque a los pobres siempre los van a tener en esta tierra. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, la profecía está dada que pobres siempre vamos a ver en esta tierra. Pero no te preocupes, porque lo que tú y yo tenemos, ni el mejor millonario lo puede obtener. La salvación no se adquiere con oro ni con plata. Este es un regalo que solamente lo podemos obtener a través de la humillación en Cristo Jesús. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? El falso profeta se caracteriza, ojo con lo que te voy a decir, ojo. Pare las orejas, por favor, así como cuando está escuchando un chisme, así. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? El falso profeta se caracteriza porque le dice a la gente que a Dios no le importa lo de afuera, sino solamente le importa hello. ¿Qué dice el falso? Usted puede hacer con su vida lo que quiera, doña. Píntese la cara, córtese el pelo, póngase pantalón 5, 4, 7 aretes en la oreja. Al final, a Dios lo que le interesa es su corazoncito. Y la gente: amén, aleluya, este hombre sí es de Dios. No importa, dice el profeta, al final lo que Dios quiere es tu corazoncito. Aunque por fuera peste a diablo y está más podrida que cualquier impío, no importa, dice, Dios solo quiere tu corazón. Pero ¿será que eso enseñaron los profetas de la Biblia? ¿Será que eso enseñaron los profetas de Dios? Luego ya empezaron a sudar, hermano. Aquí se va a poner rica la cosa, hermano. Siempre los finales son ricos, hermano. Un profeta de Dios nunca te va a decir que Dios solo quiere tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque si yo te digo que Dios solo quiere tu corazón, entonces esto me lleva a pensar: si Dios solo quiere mi corazón, ¿para qué me dejó cuerpo? ¿Para qué te dejó manos? ¿Para qué te dejó pies? ¿Para qué te dejó tus ojos, tu boca, tu nariz, tu cuerpo? ¿Para qué? Si Dios solo quisiera tu corazón, te hubiera hecho un gran corazonote y ahí andarías brincando de un lado para otro. Y no encuentro un pasaje en la Biblia que diga: y cuando Cristo venga, arrebatará todos los corazones al cielo. Al contrario, encuentro un versículo en la primera carta de Corintios 15, 51, 52 y 53, que cuando Cristo venga por su pueblo, los que ya fueron muertos serán resucitados, y estos cuerpos incorruptibles serán transformados en cuerpo incorruptible, porque tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y ahí vamos a meternos a problemas. Mire, antes de que leamos este versículo, amiga, es que no sé quiénes son amigas, ni me interesa, porque si no uno agarra pleito con la gente. Pero amiga, mire, mija, pinte su cara, arránquese el pelo, hágase uno rojo por aquí, uno verde por aquí, amarillo por aquí, puro semáforo, haga lo que usted quiera. Usted es amiga, mija, usted es amiga. Igual si usted se muere, usted va para el infierno.
¿De qué sirve que su cara no se la pinte, que su pelo no se lo pinte, si no tiene a Cristo? Usted va para el infierno. Y yo le voy a hablar con la verdad, hermano. Ok, pero vamos con este versículo mejor. Vamos a ver qué enseñan los profetas de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Hermano, por favor, lea Biblia. Porque algunos usan el teléfono solo para chatear con la amante. Debería tener que ser una Biblia en el teléfono, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y si conoce a alguien que dice que Dios solo quiere el corazón, restréguele ese versículo en los ojos. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tiene? Oh, aleluya, mire qué hermoso versículo, hermano. Chúpese los dedos con ese versículo. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por... ¿Y qué significa completo? Todo, hasta sus pelos de la cabeza, hasta sus pelos de la ceja. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué dice? Y todo vuestro ser, ¿qué más? Espíritu, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Y cuerpo, ándale, y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que nada que ver con lo que enseñan los profetas? Y todo vuestro ser, ándale, pues. Hay un salmo que algunos solamente lo leen en los cumpleaños, y ese salmo no deberían de leerlo en los cumpleaños. Ese es un salmo que nos pone la soga en el cuello a cualquier torcido que está dentro de la iglesia. El Salmo 103. ¿Se acuerda que dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo. ¿Y qué significa el ser? Mire, hermana, hasta estos pelitos bendicen a Dios. ¿Usted cree, hermana, que se equivocó Dios cuando le dejó estos pelos en la cabeza? No se equivocó, mija. ¿Sabe para qué le dejó Dios estos pelos? Para que cuando suda, el sudor no se le mete en los ojos y usted no quede choca. Sino que cuando el sudor viene, estos pelitos hacen el favor, mire. ¿Sí me entiende? ¿Pero qué hace doña Petronila? Pelo por pelo, mire usted. Y como que está media chiflada, porque después que se los arrancó todo, agarra un lapicero y... ¿Para qué se los arrancó, hermano? Que a veces como cuesta entender a la gente. Eso sería como que yo me agarre una máquina y me pase el acero y después me pongo una peluca. Entonces, ¿cuál sería el chiste? Déselas a Cristo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque, hermana, yo no sé de dónde han sacado la teoría que Dios solo quiere el corazón. Y ese ha sido un motivo, una razón de que el mundo esté metido en las iglesias. Todavía hay gente que se atreve a decir, sí, pero esos son los mensajes que antes los tatarabuelos escuchaban. Ya no, dice, estamos en el siglo XXI y a mí qué me importa, a Dios qué le importa que estemos en el siglo XXI. ¿Sabes qué dicen los profetas? Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios de los antiguos, el mismo Dios de los indígenas, de los mayas, es el mismo Dios de hoy. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. ¿Por qué por completo? Porque Dios no solo quiere tu corazón, te quiere por completo. Hoy está todo patas arriba, hermano. Hoy los templos. Ahí hay un hermano, ¿como cuántos años tiene usted, hermano? 72 años. ¿Verdad que antes eran los mensajes que se predicaban antes? Que el pastor no permitía que ni las puntas del pelo se cortara a la mujer. Nada, hermano. Hombres serios en la fe, hermano. El problema fue que murieron esos viejos y los que ahora quedaron metieron al diablo a las iglesias, hermano. Ya sabe si se enoja quién es su papá, ¿verdad? Vaya.
Hermana, yo en la Biblia encuentro una mujer, se lo voy a decir con todo mi corazón, porque la amo. Me voy a invitar a un caldo de marisco. Le voy a decir esta verdad porque la amo. Encuentro una mujer en la Biblia llamada Jezabel. Murió aproximadamente 950 o 1000 años después de la muerte de Cristo, porque Juan profetizó, Apocalipsis fue escrito como en el año 90-95 después de la muerte de Cristo, y ya Jezabel había vivido como 1000 y fracción de años antes de Cristo. Entonces ya había muerto Jezabel, pero Dios le demanda al pastor de Apocalipsis y le dice: pastor, yo tengo contra ti que estás tolerando a Jezabel. Pero ¿quién fue Jezabel? En el segundo, mejor acompáñeme usted, porque no se me quede viendo con esa carota de terrorista. Sí, porque algunos inclusive un trompudo. Mejor vamos a la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Bien dijo el salmista David, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que con una lámpara, hermano, nadie se pierde, hermano. Si la gente está perdida porque no tiene palabra. Segundo libro de Reyes 9:30. Búsquelo despacito. Al final el pastor nos dio bastante tiempo. ¿Lo tiene? Segundo libro de Reyes 9:30. Vino después Jehú. Cheque esa palabra Jehú. Jehú era un profeta de Dios, hermano. Vino después Jehú a Jezreel. Jezreel es una ciudad. No vaya a pensar que es Jezabel, no. Jezreel es una ciudad. Vino Jehú a Jezreel. Y cuando, ahí está, y cuando Jezabel, esa sí es Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué dice? ¿Se pintó qué? ¿Se pintó qué? Diga sin miedo, hermano, hombre. Tenga miedo, hermano. Se pintó los ojos. ¿Con qué? Con antimonio, no con demonio, no, antimonio. Sino se pintó los ojos con antimonio. ¿Y qué más? Y se atavió su cabeza, en otras palabras, se arregló el pelo. ¿Y qué dice? Y se asomó a la ventana. Mira para acá. Yo me imagino ver esa película, hermano. Yo cuando leo pasajes de la Biblia, yo me imagino viendo una pantalla, viendo el asunto, lo que está pasando. Llega Jehú, dice la Biblia, a Jezreel, a la ciudad. Y cuando Jezabel escuchó que iba el profeta, dice que corrió y se pintó los ojos. Ojo con esto, ojo con esto. Suspire profundo, por favor. Se pintó los ojos. Allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 19 dice que Jezabel se pintó los ojos para coquetearle al siervo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, no se enoje, sino que respire profundo. Si Jezabel se pintó los ojos para coquetear, yo le pregunto a las que se pintan la cara: ¿y usted para qué se la pinta? ¿Y qué le importa, viejo metiche? Si es mi vida, ¿y qué? Yo nada más le estoy leyendo la Biblia a usted. Yo lo que sé que la pintura sirve para pintar casas viejas, carros viejos y las cosas viejas, pero usted no es vieja, hermano. Es más, tengo un cuñado que él es pintor de carros. Si quiere le digo que le pinte la cara y esa pintura no se borra. Pero Jezabel dice que se pintó los ojos y se asoma a la ventana a coquetearle al siervo de Dios. Ojo con esto. Pero hermano, la pregunta del millón es aquí, es que el problema de los profetas que oyen, pero ¿por qué el profeta te dice que Dios no quiere lo de afuera? Porque mire, la esposa del profeta es la primera que anda pintarrajeada, la primera que anda empantalonada, y todavía dice: es que no, hermano, si al final la ropa no tiene nada que ver. Mire, usted póngase los pantalones, porque la ropa no tiene nada que ver. Hermana, si la ropa no tiene nada que ver, quítese su falda y désela al hombre que se la ponga él, y mañana el hombre que venga con falda y usted venga en pantalón. A ver si es cierto que la ropa no tiene nada que ver. A ver, varones, ustedes que dicen que la ropa no tiene nada que ver, ¿se atreven mañana a venir con corte? ¿Se atreven mañana a venir con una gran faldota? Exactamente el día de ayer alguien me preguntó y me dijo: pastor, pero
¿Por qué podría ser pecado que una mujer se pinte la cara? Razón número uno. Porque si tú te miras en un espejo, la Biblia dice que Dios te hizo a imagen y semejanza perfecta. ¿Sí entiendes esa parte de la Biblia? Que Dios te hizo a imagen y semejanza perfecta. ¿Qué significa eso? Mija linda, usted no es payasita para que venga con la cara pintada. Usted no es cualquier cosa. Usted es la imagen perfecta del Dios Altísimo y no necesita vanidad en su cara, no necesita locura. Lo que necesita es el Espíritu Santo. Hermano, da pena, hermano. Es que la cosa está al revés, hermano. Hoy el hombre con falda y la mujer en pantalonada. Hoy la mujer pelona y el hombre peludo. Ya no se sabe, hermano. Hoy la cosa está patas arriba, hermano. Hoy la cosa está patas arriba, hermano. Cualquier moda que viene al mundo, hermano, esa moda la meten a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los profetas? Con esto termino. No se preocupe, hermano. Ya es suficiente. Con esa mayugada suficiente. Ojalá que el profeta que venga mañana le siga dando duro, hermano. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dicen los profetas de Dios, hermano. Nada que ver con lo que dicen estos profetas del mundo. Porque hoy si sale bachata allá adentro, allá afuera la meten la bachata aquí adentro. Salió el reggaetón, lo meten adentro. Salió el perreo, lo meten adentro. Todo lo meten adentro. Y hoy todo lo cristianizan, hermano. Jeremías 15, 19. ¿Lo tiene? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, porque hay gente que no está convertida en la iglesia, solo está arrepentida. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ojo con esa palabra, léala en alta voz, por favor. ¿Qué dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ahorita al revés la cosa, hermano. En vez de que el mundano se convierta al cristiano, los cristianos se convierten a los mundanos. ¿Qué dice el profeta? Que el mundano se convierta a ti y tú no te conviertas a ellos. Dígame si tiene o no tiene la razón la palabra. Saliendo de este mensaje se van a ir en 2, 3, 4, 5. Van a ir grupitos de 4, grupitos de 5. Algunos diciendo: ¡ah, la tuvo buena esa palabra! ¡Qué buenísimo! Oh, ¿cómo no siguió el Carlos Rivas dándole más duro? Pero mientras van a ir otros 4 o 5 allá, desgraciado ese solo a criticar. Como que metiche, que le importa la vida de la gente. Metiche ese hombre, viejo desgraciado que no tiene nada que hacer. Y yo que fui a la iglesia para ver si el Señor me hablaba. Ya te está hablando el Señor. Es que esto dice la Biblia: conviértanse ellos a ti, pero tú no te... Hermano, pero tal revés la cosa. Fui hace unos días al salón de belleza. Me fui a cortar el pelo y llegó un joven, hermano. Y le dice el joven al peluquero: oiga, peluquero, por favor hágame el corte de la cabeza de iguana. ¿Qué? Y como soy tan curioso, hermano, dije: me voy a esperar qué corte va a ser esa cosa. Y me quedé esperando, hermano. Le empezaron a rapar al ingrato mucho, pero era mundano. Se le da le raparon aquí, le raparon aquí, le dejaron un su copete por aquí, una su cola por aquí. Padre bendito. Está bien. El problema, hermano, que sale una moda allá afuera. Al rato ya la meten aquí adentro. Ahí viene el hermanito con su pantaloncito apretadito, como que un olote tuviera entre las piernas, porque está abierto camina, hermano. Viene con su pantaloncito apretadito, caminando medio raro, medio sexy, con un su pelo parado, como que al diablo miró en la calle, un su rayón por aquí, como que ya el diablo lo quiso arrastrar para el infierno. ¿Y qué le pasa a la iglesia? Pablo,
cuando entró a la iglesia de Corintio, no le llegó a aplaudir esa iglesia, ni le llegó a decir, los felicito muchachos. Pablo le dijo a esa iglesia, ¿qué no saben ustedes que los homosexuales y afeminados no entran al cielo? ¿Qué no saben ustedes, dijo Pablo, que los idólatras, mentirosos, borrachos, adúlteros y fornicarios no entran al cielo? Esos son los profetas de Dios en la Biblia, que te dicen la verdad, que te hablan con la verdad, que no te entretienen, que no te vienen a solapar el pecado. Hay cualquier locura que salen. Hermano, es que todo lo han cristianizado. Ya hicieron cristiana el Día de la Madre, el Día de la Madre cristiana, el Día del Padre cristiano, Navidad cristiana. Todo cristiano. Solo falta que metan al diablo y lo metan y lo hagan cristiano también, hermano. Todo lo cristianizan, reggaetón cristiano, perreo cristiano, bachata cristiana. Ahí están los patojos, no solo medio endemoniados, y ahí están, Padre nuestro que estás en el cielo, pum, 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 y santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, yo. Todo lo cristianizan, hermanos. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hermanos, es que hoy, hermanos, de veras, hermanos, es el problema, que hoy cualquier locura que viene al mundo lo meten a la iglesia, y en vez de que el cristiano se gane a los mundanos están ganando a los cristianos. Mire qué vergüenza. Y ojalá y sean amigos y me estén escuchando, hermano, los que estaban quemando cohetes allá afuera. Pero si son de aquí de la iglesia, ojalá y se arrepientan también. Ojalá y se arrepientan también, hermano. Está bien que el católico queme cohete, que el católico celebre Navidad, pero usted no es católico, usted es hijo de Dios. Es que, hermano, cualquier locura meten a la iglesia. Hermanos pastores, esto me decía Dios cuando estaba sentado. Si Dios los llamó a ustedes como pastores, porque confía en ustedes y Él ha puesto en ustedes un espíritu de valentía. No permitas que el diablo meta un espíritu de cobardía. Es mejor que la gente se largue, pero con la verdad, y no entretener ese montón de cabros dentro de la iglesia, porque esto no es un chiquero, esto es casa de Dios. Y aquí están los lavados, los santificados con la sangre del Cordero. Hermana, demuéstrele al mundano que Dios ya la cambió. Si en el mundo se cortaba el pelo, eso era en el mundo. Si en el mundo se pintaba el pelo, eso era en el mundo. En Cristo somos nueva criatura. Y si tenía esa su ideota de que Dios no quería lo de afuera, arranque esa locura y metas en la cabeza y en el corazón que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo de Dios. Con esto termino. Dos cosas después de este mensaje: o sigues en tu rebeldía, o te vas para tu casa un poco molesto, porque déjame decirte la verdad, siempre la verdad como que nos incomoda un poco, porque Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice la Biblia que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso significa que cuando viene una corrección nos sentimos tristes, sí Señor, nos sentimos enojados, sí Señor. Pero mientras vamos para la casa o mientras estamos en la cama, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar y te va a empezar a decir que esa palabra es palabra de Él, no es palabra del hombre. Y si hoy atiendes esta palabra, te traigo una buena noticia. Para ti y para mí fue preparado el reino de los cielos. El reino de los cielos no fue preparado para gente loca, para gente sinvergüenza. Y si fue loca, fue sinvergüenza, pero ya fue cambiada y transformada por la sangre del Cordero. Póngase de pie, iglesia. No cuestiones a Dios. Mejor toma lo que es tuyo y deja lo que no es tuyo. A Juan el Bautista le arrancaron la cabeza solo por decir una verdad. Los hombres en la Biblia fueron apedrados por decir la verdad. Hoy los profetas de hoy en día son aplaudidos, son mimados, son queridos. Los hombres de Dios no fueron queridos. Por eso Jesús reclama en el capítulo 23 de Mateo 37, cuando dice Cristo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y ustedes nunca quisieron? Porque los hombres de Dios nunca fueron amados, siempre fueron despreciados, siempre fueron aborrecidos. Pero Jesús lo profetizó y dijo: si el mundo los aborrece, sabed, dijo Cristo, que a mí me están aborreciendo. Pablo lo profetizó y dijo: el que aborrece la palabra, dijo Pablo, no aborrece al predicador, sino aborrece a Dios, que también les ha dado de su Santo Espíritu. Padre, muchas gracias. Ahora entiendo por qué tus discípulos dijeron: que dura es tu palabra, que dura es tu palabra.